Bueno, señores, con nosotros está Sergio Zaragoza, el director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales y director de RD Elige. Hoy nos toca, esta es la cuarta entrega. Es correcto. Es la cuarta desde entrega julio, que fue la primera, de RD Elige. Entonces, Sergio, vamos a empezar por una breve historia, ¿no? El estudio de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre hay gente nueva y les refrescamos la mente a los que ya conocen de dónde viene todo este estudio. Adelante. Bien, pues RD Elige es una asociación entre RCC Media y la empresa Estudios Digitales, que es una empresa mexicana que tenemos ya muchos años, cerca de 10 años, haciendo levantamientos estadísticos, demoscópicos, básicamente en el ambiente digital. Claro. Y bueno, ¿por qué digital? Porque así como los encuestadores que van de casa en casa con las personas que tienen una casa habitación, tocan la puerta, hacen la encuesta, así nosotros hacemos el toque en los dispositivos electrónicos, el celular, la computadora, y le tocamos su dispositivo electrónico a cada uno de los dominicanos que sean de alguna forma seleccionados en una muestra aleatoria, estratificada, para que todos estén representados, y les invitamos a contestar una encuesta, obviamente con sus candados de verificación, como puede ser la ubicación, el sexo, la edad, el estrato socioeconómico, para de alguna forma ir llenando con la opinión. O sea, los de mismos todos. Parámetros de todas las encuestas. La misma metodología y estructura de una encuesta de casa, habitación, telefónica, el mismo rigor estadístico y metodológico se aplica, pero en el ámbito digital. Y así logramos tener un alcance a personas que pueden no ser alcanzadas con una encuesta de casa-habitación, una encuesta telefónica, recordemos que hoy, que aquellos que dicen que las personas de estratos bajos están de alguna forma limitadas, son las que menos limitadas están en la comunicación, son las que más traen los dispositivos celulares, sí, claro. Más comunicadas están. No, y aquí hay más teléfonos que habitantes. Correcto. Hay personas que tienen 2 o 3 teléfonos. Sí, así es. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros levantamos, y desde julio del presente año estamos presentando acá, gracias a la asociación que se hizo con RCC Media, con su director Antonio Aspelat, que teníamos ya algunos años en pláticas. Por fin este año logramos concretar acá en Dominicana, y pues desde julio dando noticia, vaya, con el levantamiento de esta encuesta. Bueno, es la cuarta entrega. Antes de que empecemos con los datos de esta entrega, hablemos del caso Abel Martínez, no en datos actuales, sino en lo que ocurre con el primer levantamiento y con los levantamientos posteriores, las sorpresas, las preguntas. ¿Qué fue lo que pasó con Abel Martínez? Bueno, aquí fue el caso de sorpresa que en julio, cuando presentamos la primera entrega de la encuesta de RD Elige, en nuestros sondeos, en nuestros estudios de opinión, aparecía Abel Martínez por encima de la candidata Margarita Cedeño. De alguna forma esto, por un lado levantó cejas, por otro lado causó sorpresas, por otro lado dice, no, ustedes no están bien, pueden estar mal, ¿no? O sea, sí. aquí hay gato encerrado, o aquí hay algo que no huele bien, quieren hacer algo raro, o algo que no está sonando, pues, ¿no? Eso fue en julio. En julio, en población abierta, nosotros marcamos 33% de intención de voto hacia Abel Martínez y 28% de intención de voto para Margarita Cedeño y 16% para Domínguez Brito. Este punto de medición, que fue en julio, se fue confirmando en la encuesta de agosto y en la de septiembre, de alguna forma abriendo la ventaja en población, en población abierta, que fue el dato que se dio a conocer básicamente públicamente, pero en la encuesta que se envió y que circuló a través de
de WhatsApp, donde vienen los datos más completos. También venía aquellos que están identificados con el PLD o posibles militantes. Es muy complicado hacer la encuesta directamente a militantes porque tendríamos que tener la base de datos del PLD para preguntarles a cada uno de ellos, pero así le preguntamos a la gente con qué partido usted se identifica. Y en esa parte, en los militantes, la ventaja se ampliaba todavía más, llegando al mes de septiembre a tener una ventaja de 63 para Abel Martínez, 22 para Margarita, que fueron más o menos los datos que terminaron presentándose. Bueno, con la diferencia, Sergio, el lugar que ocupaba en septiembre y en julio la doctora Cedeño lo pasó a ocupar Domínguez Brito. Sí, es correcto. De nuevo, pero no muy alejado de la puntuación. Porque te vas a buscar a Domínguez Brito. ¿Cuánto sacó? 19. 19 y 16. Entonces decía que tenía 16. Exacto. Hubo ahí un cambio de intenciones interno, pero más o menos la misma orientación. Pero de nuevo, la tendencia se daba. Lo que los dominicanos en general querían para el PLD era que estuviera Abel. Bueno. Y lo que el círculo político de alguna forma decía era que era Margarita, de nuevo, por toda la situación pero finalmente el círculo político del Círculo Rojo es un círculo pequeño que muchas veces no representa a la población en general. El círculo, tú te refieres a la cúpula más alta, a la cúpula, si es cúpula es alta, del partido, al comité político. Pues no sé si el comité del partido, yo más que nada, yo diría a todos los que estamos involucrados en la cuestión de la opinión pública, los que están involucrados en el área pública, en el área política. Ellos son los que veían con mejor ojo y de alguna forma, no sé si conveniencia política o lo que fuera, a Margarita. Por la popularidad. Por la popularidad, la trayectoria, y lo que se llama Abel, que es un underdog. Y el choque se produjo, se produjo, entre otras cosas, porque cuando se ven y vemos los primeros datos de RD Elige, las encuestas que nosotros habíamos tenido, que habíamos no manejado como era que conocíamos, sino visto, que las de trabajo, que visto, decían otra cosa. Sí, decían Margarita, todas. Pero no solo las de trabajo, sino también la que le llaman de gabinete, ¿no? Cuando de gabinete platicas con los... en las conversaciones, en todos lados. Es que yo tengo otros datos, decía, ¿no? No, cuando salió RD Elige que dijo que Abel Martínez, la primera, fue una conmoción. Y lo primero es duda de todo el mundo. Porque lo que parecía... No, por mí. Yo lo dije, Julio me lo dijo, y yo le dije, no puede ser. No puede ser. Y sin embargo, prácticamente 63, 62, prácticamente igual. Vamos con los datos, entonces. Pero el vamos con los datos. Como ustedes dijeron. Así es. Ya todo el mundo está preparado. Exacto. Vamos a ver ahora. Todo el mundo está preparado. Estábamos dando un tiempo ahí para que el presidente lo fueran a buscar. Ya el presidente está conectado. Están preparando. ¿Que Danilo qué? Sí, Danilo lo estoy yendo también, me dijeron. Así es. Y Leonel. Así es. Todos están preparados. Leonel lo sabe. Leonel lo sabe. Vamos a ver. Sergio, los datos. Bueno, empecemos primero con lo que le llamamos en el índice de temas sobre el país. Es medir la temperatura de los temas que más le interesan a los dominicanos. Cuando le preguntamos cuál es el principal problema, cuál considera que es el principal problema del país, hoy por hoy el problema económico, como bien se mencionaba acá, es el problema que de alguna forma está... sigue siendo el número uno. Destacando, es el número uno con el 41.5% de los dominicanos diciendo que es el principal problema del país. Pero ojo, ya el problema económico tiene desde el mes de agosto con caídas consecutivas de aproximadamente entre el 3 y el 2% mensual. Este mes cae de nuevo esta percepción un 3% y sube el tema de la seguridad pública. Estamos hoy en un 28.5% de los dominicanos con un incremento del 25 al 28, es decir, 3 puntos porcentuales en los temas de seguridad. Y también hay que ver, lo importante de esto es cómo se leen los datos y qué tendencias están marcando. Y aquí, en estos puntos que tenemos de medición desde julio a la fecha, vemos que el tema de seguridad pública se ha estado calentando, mientras que el tema de la economía se ha estado enfriando. Entonces ahí
de alguna forma hay vasos comunicantes, las personas dicen, pues bueno, ya no estoy batallando tanto en el supermercado en comprar las cosas, ya la economía como que va de alguna forma deteniéndose el tema de la inflación, incremento de precios, que hay algunas preguntas que corroboran esto en la misma encuesta, y el tema de seguridad pública va en incremento. Hay que de alguna forma tener el ojo puesto en eso porque pues bueno, la seguridad pública es algo importante, tan importante como la economía. El segundo es, ¿cuál es el principal problema de su familia? Aquí, definitivamente, el principal problema ya de las familias dominicanas, obviamente, es la economía también, con un 65.8% de ellos diciendo que es el principal problema que ellos detectan en su familia. Seguridad es el segundo con 18.1. Teniendo también de nuevo un pequeño descenso muy pequeño en la cuestión de economía, manteniéndose estable el problema en las familias dominicanas. Si desagregamos el tema de economía, ¿cuáles son los temas de la economía que preocupan? Alto costo de la vida, 30.7, bajos salarios, 18.8 y desempleo, 16.3. Cuando preguntamos a los dominicanos, ¿usted dice que República Dominicana va por buen camino o mal camino? El 60.9, el 61% de los dominicanos con un incremento de 1 punto dice que va por buen camino. Es decir, las políticas públicas que están implementando en este gobierno, de alguna forma, se reflejan en la opinión de los dominicanos diciendo que Dominicana va por buen camino. Bueno, nos pasamos a los temas sobre la situación económica y de seguridad. El 45.9% dice que la situación económica es buena, con un incremento del 7%. Es aquí donde nosotros decimos que se está enfriando el tema de la economía en Dominicana, que el sobrecalentamiento económico ya de alguna forma va paliándose. Y en cuestión de seguridad, ahí sí tenemos un 81.5% que dice que la situación es mala. Es decir, de nuevo, un 1.3% de incremento este mes en este sentido. Cuando hablamos del presidente, vamos a pasar ya a la medición del presidente Luis Abinader Corona. Hoy el presidente tiene un incremento de un 1% en su aprobación, estando el mes pasado en 69.7. Este mes los dominicanos lo aprueban en un 70% de la población, casi un 71%. De alguna forma la aprobación y la calificación sube de 63.5, suben un 1.5 de calificación del presidente este mes, teniendo una calificación del 65. Muy estable el presidente prácticamente desde julio, con ligeros incrementos de 1.2, prácticamente podríamos decir que está ya llegando a su estabilidad o a su tope en cuanto a la popularidad y la aprobación el presidente Luis Abinader. Cuando le preguntamos si hoy pudiera elegir la permanencia o salida del cargo del presidente Luis Abinader, ¿cómo lo votaría? 61.7, un incremento de 2% del mes pasado a diría que votaría por la permanencia del presidente en la presidencia de la República. Es decir, no solamente lo aprueban, sino ratifican al presidente en un 61%. 61.7. O sea, pero esa es la reelección. Esa no es la reelección, eso es lo que les podríamos llamar la revocación de mandato o no mandato. Okay. O sea, si sigue gobernando. Pero la pregunta exacta, ¿cuál fue la que se le hizo? Dice, la pregunta es si hoy pudiera elegir la permanencia o salida del cargo del presidente Luis Abinader, ¿lo renuncio al presidente o no? No es reelección, sino que siga. Es una vez que permanece. Es una un país democrático. Una reaprobación del mandato. Es preguntando la consolidación. Reafirmación democrática. Del principio democrático de los dominicanos. Exactamente, claro. Es correcto. Esto no es reelección. La reelección viene más adelante, que también está muy interesante y sale bastante bien librado el presidente. Hablemos sobre el Estado dominicano. En sí, las figuras o de alguna forma los diferentes órganos públicos, la presidencia y la vicepresidencia son las que tienen de alguna forma la mayor cantidad de aprobación, estando en los niveles del 70%, mientras que donde se desploma es ya en los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es de alguna forma un foco rojo importante, porque a partir de agosto ha venido
un desplome importante en la aprobación de los cuerpos de los jueces de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí con el sistema judicial. Que lo están culpando, que el Ministerio Público lo está culpando, que los expedientes se estén cayendo. Que le han montado una campaña de descrédito porque ellos juzgan en base a lo que la ley le establece. Públicamente vemos cómo esto, pero públicamente vemos cómo este pleito está afectando desde el mes de agosto la aprobación de los jueces. Y ni siquiera es a la Suprema. Exacto, es la Suprema. Es la fase de la medida del juicio a las pruebas. Es que nosotros somos jueces de la Suprema. La Suprema es otra instancia. Entonces, de alguna forma esto sube hasta todos los niveles del Poder Judicial y hay que cuidar eso porque definitivamente la credibilidad de estos organismos públicos debe de estar de una forma sustentada. No, es que el Ministerio Público se ha encargado de desacreditarlos a los jueces. Claro. Hasta el mes de agosto, julio-agosto, prácticamente estaba emparejado la aprobación de los jueces con el de la presidencia y la vicepresidencia. Y hoy vemos cómo se desploma. Sí. Ese es un buen punto, ese es un buen análisis ahí que se puede hacer. Bien, la calificación nacional de los titulares de los principales cargos públicos, de nuevo es calificación. David Collado en número 1 con 79.3, Miriam Germán, Procuradora General, con 69.3, el presidente Luis Abinader, como ya habíamos mencionado, con 65 puntos de calificación, y Raquel Arbaje, la primera dama, con 64.9. En quinto lugar, Carolina Mejía, de la alcaldesa del Distrito Nacional. Y bueno, hoy tenemos una serie de personajes. ¿Y la vicepresidenta no sale? Vicepresidenta está aproximadamente como en el octavo lugar con 58 puntos. Bajó entonces. Y es raro, porque la vicepresidenta sube este mes 3 puntos. Sí. Estaba más bajito. Mire, estaba más abajo. Si hay una funcionaria eficiente es esa. Qué raro. No, de David, la valoración de David es muy buena, bien merecido. ¿Quién tiene la menor valoración? El que está ahora sí, el peor calificado y que también se refleja en el tema ahí cuando hacemos el listado de corrupciones, Roberto Fulcar, el ministro sin cargo. Ya no está. ¿Cuáles son los otros? Los tres últimos. De ese renglón. Vamos a mencionar los tres últimos. Andrés Astacio, de la Superintendencia de Electricidad. Fulcar vuelve. Fulcar, Astacio, ¿cuál es el otro? Y el tercero de abajo hacia arriba, Santiago Zorrilla, el vicepresidente del Senado. ¿Y Chu? ¿No está ahí, entre los últimos? Bueno, está en el lugar número quinto. Quinto de los peores. Pues mejorado. Entonces, vamos a ver cuáles son los peores. Pues Chu mejoró, ahí se le revisa eso. Fulcar, los peores, Fulcar, siga, por favor. Fulcar, Andrés Astacio, Santiago Zorrilla. Hay Astacio al fin. Joel Andrés Ramírez. Y Joel Andrés Ramírez, sí, parece que lo desplazó Joel. Va adelante. Bien. Seguimos. Joel, el de la Cámara de Cuentas. Sí. Seguimos con Janel. ¿Y después quién es que Andrés Astacio. No, después de Janel. Pero eso es la valoración de los funcionarios en su trabajo, ¿no? Esta es la calificación. Sí, ¿cómo lo califican? El tema de corrupción es otro. Lo medimos también y hay un listado de... O sea, es cómo lo ve la población. Si efectivo o no efectivo. Es calificación. De 1 al 100, del 0 al 100, ¿cómo calificas a eso? Los últimos 5 no sirven para nada. Bueno, están de alguna forma por debajo del reprobado, ¿no? Lo que sigue es con respecto a qué autónomos o qué tan autónomos consideran a los siguientes institutos. El Banco Central con 61.9, la Defensoría del Pueblo con 61, la Procuraduría General con 58, aún en esa situación de los jueces, la Suprema Corte con 56. Pero mira, la Suprema Corte ahí está bien también. Bien. Está dentro de los que los ven, la población lo ve como más autónomo, o sea, más independiente. Más independiente. ¿Cuáles son los menos independientes? La Suprema se ve por encima de la Procuraduría General en cuanto a independencia y autonomía. En cuanto a independencia es la Procuraduría por encima de la Suprema Corte. Sí, está por encima, pues tenga el 3. Los que están por debajo en cuanto a autonomía o que de alguna forma los dominicanos creen que son menos autónomos es la Cámara de Diputados y la Cámara de Cuentas, que son los que dicen que son los menos autónomos. Los menos autónomos, exacto. Bien, nos vamos a el nivel de confianza de las instituciones, es decir, en qué instituciones confían más los dominicanos. En primer lugar están las universidades, con un 70% de confianza. Segundo lugar, la Procuraduría General, con un 67% de confianza. Tercer lugar, la Presidencia de la República, con 65%. Cuarto, el Banco Central, con 64%. Y quinto, las iglesias. 63%. Mucha credibilidad. Por encima del ejército. Mira ahí las iglesias, pues yo la vi, fue lo primero que vi. En el quinto lugar. La iglesia tiene el quinto lugar.
Tiene un 63.8%, 64% de credibilidad. Y la pregunta dice, escúchame, iglesias. ¿es las iglesias o iglesias? No, iglesias, en general, porque se miden en general. Pero espérate que tú no fuiste que hiciste la encuesta. Es que no es lo mismo. Es que si iglesia, la católica. Si es iglesia, es una. No, pero dice iglesia. Aquí es la católica. Si es iglesia, está hablando de una institución. Dice iglesia porque la iglesia cristiana evangélica tiene tanta credibilidad. Cuando tú lo desagregas, tiene tanta credibilidad como la. Pregúntale a él. Ahora le interesa no separarlo. Me parece. Señor, en todas las encuestas se viene separado. Es que él es de una iglesia y nosotros somos católicos. No, pues somos los mismos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Claro, todos somos hijos de Dios en ese aspecto. Consuelo fue a la iglesia en el 1971. ¿La iglesia o las iglesias se midieron todas? Se miden todas. Entonces, Gracias, Sergio. Tú eres un hombre inteligente. Aquí hay de alguna forma la pluralidad también de la creencia. Sí. Está muy bien. Todo lo que creen. Vamos sobre las figuras públicas. Aquí es muy importante esta medición que se llama posicionamiento. Es decir, qué tanto conocen a un personaje y de ese conocimiento, cuál es la calidad de ese conocimiento. Si es excelente, bueno, malo, regular o pésimo. Y aquí en los personajes 10 posicionados, hay dos sorpresas. Vamos a hacer una pausa ahí. Entre los 10 personajes mejor posicionados. Hay sorpresa. Vamos a hacer una pausa ahí. No sé si. Julio, hay gente que no se va a hacer. Vamos a hacer una pausa. Bueno, señores, ahora entonces vamos al tema de las 10 principales figuras, los 10 mejor valorados. Macote y papel. Vamos a saludar a nuestro querido amigo Monju Vélez. Uno de los zares de la radio dominicana. Así es. Con una chaqueta que vale lo que pesa. No. Mírate ahí. La bonanza y el poder se expresan en esa figura. Sí. Dámele un saludo a nuestro amigo Marino. Bueno, entonces vamos, señores, Sergio. Mejor valorado. Los 10 mejor posicionados. Los 10 mejor posicionados, recordemos que posicionamiento es que tanto conocen un personaje. Se miden a 102 personajes de figuras políticas, empresariales del país, y de ese conocimiento que tanto es bueno, malo, regular y pésimo. Y en base a eso se saca de alguna forma un índice que nos dice el posicionamiento de los personajes. Entre los 10 mejor posicionados del país se encuentra el número 1, la primera dama de la República, Raquel Arbaje. En segundo lugar, ella con un 75.5, incrementando este mes 3 puntos porcentuales. El segundo lugar, que había estado punteando la tabla desde el mes de julio, David Collado, hoy se encuentra en segundo lugar con 75.4, muy pegado ahí a la evaluación de la primera dama, y este mes cae 3.6. En tercer lugar de posicionamiento, el presidente Luis Abinader con un 70.3 de posicionamiento. Cuarto lugar, Carolina Mejía con un 64.8, que tiene un ligero incremento este mes en su posicionamiento. Y quinto lugar, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, con 64.2. En sexto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con 60% de posicionamiento. En séptimo, Milagros Ortiz Bosch, con 59.9. En octavo, Alfredo Pacheco, con 58.2. Noveno, Juan Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM, con 56.8. Y la sorpresa de este mes es que por primera vez, desde que estamos midiendo, entra en lista de los 10 mejor posicionados Abel Martínez, que es el alcalde de Santiago de los Caballeros y hoy candidato. ¿Y Leonel no está en esa lista? Sí está Leonel. Pero no está entre los 10. No, ¿En qué número está Leonel? Bueno, Leonel está prácticamente en el número. No lo busque mucho, que va a aparecer 46. cerca de Danilo. Está muy cerca. No, pero Leonel y Abel estoy comparando. ¿Cuál fue la pregunta que ustedes le hicieron? Lo que pasa es que el nivel de posicionamiento es una relación
entre el conocimiento y la tasa de rechazo. Sí. Entonces ahí. No, Julio, una cosa no tiene que ver con la tiene otra. Que ver con preguntas diferentes. Sí, no tiene que ver con eso. Conocimiento y tasa de rechazo son dos términos diferentes. Es conocimiento y la calidad de ese conocimiento. Y la calidad de ese conocimiento. La pregunta lo dice así, el tipo de opinión que tiene. ¿Qué opina usted de este personaje? Exacto. De manera excelente, buena, regular, mala o pésima, o no lo conozco. Un personaje que sea no conocido tiene 0. Esa pregunta está rara. Un personaje que esté conocido al 100 y que tiene 100% de rechazo tiene 0 también. No, es que conocimiento, ¿tú me conoces? Sí. Pero que no conocimiento. Se llama awareness. Yo te conozco, pero ¿qué opinión tengo tuya? Es mala persona. Sí. Buena persona. Buena regular. Esa es la percepción de la awareness. Volvamos entonces a los 10. Adelante. De mi punto de vista. Sí. Bien, de nuevo, entonces, en estos 4 meses de medición, es la primera vez que alguien ajeno al PRM o al gobierno está dentro de esta lista. Esto es muy importante. Y bueno, de nuevo, esto le da un bono democrático a Abel Martínez, que al ser una persona que no está de alguna forma, que no está dentro de los más mencionados, de lo que sea de alguna forma en la cúpula política, hoy aparece como uno de los 10 mejor posicionados del país y con un incremento del 2%, aquí, que de nuevo, aquí al PLD le va bien este mes, en el sentido de que prácticamente ¿pero los cuándo se hizo la encuesta? Usted es bueno que del 19 al 23. Del 19 al 23. Está calientita. Entonces, aquí es importante hacer algunas precisiones porque este fue uno de los capítulos que más, a mí particularmente me llamó la atención desde el primer momento y que más preguntas formulé a los directores de RD Elige con esa cuestión de los 10 mejor posicionados. Y entonces, en el primer momento, ellos me mostraron estudios similares hechos tanto para México como para Panamá. Y había una coincidencia con el resultado de la República Dominicana. ¿Cuál era? En los 2 primeros años de una administración popular, que era lo que se había dado en México, que era lo que se había dado en Panamá y que era lo que se estaba dando aquí en la primera medición, pues todas las figuras que aparecen son figuras vinculadas al gobierno. Ya después que se van entrando en otros ambientes, que va arrancando una campaña, que el escenario que solamente durante una etapa es un escenario del gobierno, pasa a ser otro escenario, entran otras figuras. En el caso de Abel es importante destacar que no aparece ahí tampoco ahora de sorpresa. Él estaba en la encuesta anterior en el 12. Es correcto. Él no estaba entre los 10, pero él estaba entre el 13 o el 12. Él estaba en ese camino. ¿Era el 13 o el 12 en la encuesta pasada? Él estaba en el lugar número 11 en la pasada y en el 12 en la anterior. Es decir, estaba aproximándose a estar ahí. Es correcto. Es correcto. Y de nuevo, el proceso democrático de escoger al posible candidato o al candidato del PLD, que se abre el partido, que también esto viene a dar una exposición mediática de las personas que normalmente están ocupados sus espacios mediáticos por funcionarios de gobierno de primer nivel, porque esas son las agendas públicas que hay, pues hoy por hoy logra Abel Martínez establecerse en esta lista de los primeros 10. Habrá que ver si con el tiempo él sostiene ese posicionamiento o de alguna forma lo baja. ¿Y cómo se baja un posicionamiento? O lo supera. O lo supera. Es conocimiento, si la gente lo sigue conociendo más, exacto, y lo sigue conociendo de manera positiva. Pero el problema o la situación, no voy a decir problema porque no lo voy a catalogar de problema. O sea, la situación es, que es lo que yo entiendo que Pedro quiere decir. Una cuestión es el conocimiento. Mantequilla es recontra conocido. Exacto. No. Va a ponerle un caso, perdón. Es si es favorable o no es favorable el conocimiento. Y entonces mezclar eso, el conocimiento, con la calificación de ese conocimiento, como que hay un choque. Porque una cosa es ser conocido y otro es calificarlo como bien conocido, bueno. Todos los que están ahí, la primera dama, David, se entiende que tienen un buen reconocimiento y un conocimiento. Y son conocidos. Y son conocidos. Pero, por ejemplo, en el caso de Mantequilla,
es recontra más conocido ahora mismo y no tiene una buena puntuación. Pero que viene mantequilla en algunas preguntas, pero tal vez tengamos que meterlo. Sí, claro. Okay. Eso es cual y cuanti, pero eso es lo que él trata de medir, cualidad cuantitativa. O sea, es una pregunta le llama cual y cuanti. Y qué calidad es ese conocimiento. De ese conocimiento. Se está tratando de medir la calidad del conocimiento. Es correcto. De nuevo, es conocimiento y tipo de opinión. Sí, así se conoce, conocimiento y tipo de opinión. Exactamente, es correcto. Continuamos entonces. Sí, entonces medimos a 102 personajes. De nuevo, vimos ahí el top 10 o los principales 10. Vamos a ver de alguna forma, nos preguntaban sobre, por ejemplo, los vicepresidentes. Leonel Fernández con un 32.9. Los mejor posicionados del PLD, de nuevo, es uno Isabel Martínez, segundo está Margarita Cedeño, en lugar número 28, con 38.8, Francisco Domínguez Brito, con 37.7, y en lugar 46, el expresidente Danilo Medina, con 32.5. Y por parte de Leonel Fernández, se encuentra en el lugar número 44, con un 32.9. Ojo, a ellos dos los conoce la gente, prácticamente el 100% de los dominicanos. Claro. ¿Sí? Pero cuando nos vamos ya a la medición que está en las tablas, donde viene qué tipo de calidad de opinión tiene, en pésima, Leonel Fernández trae un 42.8, mientras que Danilo Medina trae un 49.3. Es decir, 49.3 en pésima Danilo, 11.5 en mala. Entonces estamos hablando que cerca de un 60% de los dominicanos lo conocen, y la forma que lo conocen es de una forma mala negativa. O pésima. ¿Y en el caso de Leonel? Leonel trae 42.8 en pésima y 14.3 en mala. Lo van a ver más para O sea, está peor que Danilo. Bien, pasamos. Danilo está peor. Está peor, pero eso es natural, Pedro. Eso es natural. No, eso es natural. Lo que tú te vas a encontrar donde quiera con mayor tasa de rechazo son a los gobernantes. A los que han gobernado, eso es normal. No, es normal porque no han hecho nada. Y entre más exposición han tenido y han sido gobernantes, tú vas a tener en cualquier encuesta, no aquí. Búscate una encuesta en cualquier país. Los que han gobernado, tú te vas a encontrar con una alta tasa de rechazo. Cuando yo comencé la comunicación estratégica fue leyendo encuestas que no se tomaban en serio. Salvo uno, ahí solamente creo que hay un solo caso, porque lamentablemente los dos expresidentes son los que aparecen ahí un poquito. Sí, pero hay alguien que tiene todavía. Pero solamente hay un solo caso ahí que está por encima de los dos presidentes. No. En cuestión de peso. Lamentablemente, y tú te preguntas por qué. Miguel Vargas trae 53.9 de pésimo y 24 de mala. Porque la gente del PRM lo ve mal. De un 70%, arriba del 70% de los dominicanos lo ubican como una persona que trae una opinión pésima. Dejen que lo explique. ¿Cómo usted dijo, Sergio, esta última parte? Bueno, de nuevo. ¿Lo ubican? Lo ubican prácticamente el 95% de los dominicanos lo conocen a Miguel Vargas. 53.9% tiene una opinión pésima de él y 24% mala. Es decir, 74% del conocimiento de él está malo. Entonces, ¿cómo lo ubican? Lo conoce mucha gente, sí. Sí, lo conozco. Pero él está en el lugar número 100 con un posicionamiento de 15.7. Y mira que el ingeniero hizo un tremendo trabajo en relaciones. Sí, pero el PRD no lo ha sabido explotar. Bueno. Pues continuamos, señores. Bien, pasamos al tema de la corrupción. Yo se lo he dicho en tu corrupción. Ante la pregunta de que considera que en el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción, 56.3% de los dominicanos dicen que sí hay corrupción. 25.9% dice que no hay corrupción y 17.8% que no sabe. Esto, si ya nos vamos a la pregunta específica de percepción de corrupción del presidente Luis Abinader, vemos que él prácticamente está de alguna forma no ubicado dentro de esa esfera de la corrupción, teniendo un índice de corrupción de 10.2. Es decir, solamente 6.1% de los dominicanos, sumado con otro 3.2%, que nos da un 9.3%, opina que hay algo de corrupción en la figura presidencial. Y un 71.8%, o sea, el 72%, más los que dicen que es poco corrupto o nada corrupto, estamos hablando de un 77% de los dominicanos que opinan que el presidente no está en esa esfera del tema de la corrupción. Los principales
5 personajes que están en este tema de la corrupción: Roberto Fulcar con 55.7, Andrés Emanuel Astacio con 36.9, Neney Cabrera con 33.6, Victorito Bisono con 32 y Jesús Chu Vázquez con 30. De nuevo, la diferencia entre el primer lugar, que es Roberto Fulcar, y los demás, pues básicamente es muy amplia. Estamos de 55 a 36. Y entre los menos corruptos, de abajo hacia arriba, tenemos al presidente Luis Abinader con 10.2, David Collado con 11, la vicepresidenta Raquel Peña con 14 y Mayra Jiménez del Ministerio de la Mujer con 15.3. Ahora nos vamos a el tema importante sobre los presidenciables, que es en la parte de la política, de alguna forma, de la parte política de la encuesta. Cuando le preguntamos si votaría por Luis Rodolfo Abinader como presidente de la República Dominicana para el periodo 2024-2028, es decir, reelección, el 63.7% de los dominicanos, teniendo un incremento de 4 puntos este mes, votaría que seguro sí estaría votando por él. Con un 25.6% de seguro no, que le llamamos básicamente el voto de rechazo, que suma con quizás no y seguro no, un 31.5%. Con el presidente incrementando desde el mes de julio las posibilidades de la reelección, estando por ahí en el mes de julio cerca del 59%, hoy estando ya en el 63.7%. Cuando hacemos la misma pregunta, ¿votaría por Abel Martínez como presidente de la República para el periodo 2024-2028? Le hacemos la misma pregunta a todos los encuestados. 43.9% diría sí, 44.7% diría no. Es decir, trae un 43.9% ya de votos en la bolsa este personaje. Cuando hacemos la misma pregunta a un tercer personaje, que es Leonel Fernández, ¿votaría por Leonel Fernández como presidente de la República para el periodo 2024-2028? 31.3% está en el área del sí, 59.8% está en el área del no. Ahora, o sea, Abel 43 y Leonel 30 y... Abel 43.9, 44 y Leonel 31.3. Sí, pero existe también, Sergio, una pregunta. Ahí está delimitando un techo porque dice no votaría por. Así es. O sea que si tú lees el no votaría de Abel Martínez y el no votaría de Leonel Fernández y el no votaría de Luis Abinader, tú te das cuenta que está marcando un techo. Ahí lo más importante sería eso, el no votaría. Lo más importante es el voto de rechazo. Sí, porque lo otro, lo verde no es intención de voto. No es intención de voto. Sino lo que no votaría. Lo que no votaría sería el elemento. Sí, es el techo. Y que es lo más complicado de alguna forma en política, de tratar de trabajar el voto de rechazo, es decir, tengo que convencerte para que votes por mí. Y el voto de rechazo hoy por hoy en Abel Martínez del 44.7%, en el presidente del 31.5% y en el expresidente Leonel Fernández 59.8%, cerca de un 60%. Cuando nos vamos a la pregunta, ¿el presidente Luis Abinader debería o no presentarse para la reelección? El 63.7% de los dominicanos dicen que debería presentarse a la reelección. Que es lo mismo, es el mismo dato, me parece, a votaría por. Claro. Así es. Muy parecido. Y tiene un incremento del 5 puntos porcentuales este mes, pasando desde la medición histórica de julio del alrededor del 55% ya al 63.7%. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaran para presentar un candidato de unidad para el 2024, ¿quién le gustaría que fuera ese candidato? En población general, ojo, no estamos aquí en militantes ni simpatizantes de esos partidos, en general. El 61.1% estaría por Abel Martínez y el 38.9% por Leonel Fernández. Ojo, ya están estos dos consolidados como posibles candidatos de estos partidos. El mes pasado Abel traía ante la misma pregunta 32.3% y Leonel Fernández 19.1%. Ambos son beneficiados por el proceso interno del PLD, uno más que otro, estando por encima hoy. En esta ocasión, de nuevo por el bono democrático, habíamos mencionado que al PLD le va bien con esas elecciones, el hoy candidato Abel Martínez. Otra pregunta, si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reelección, ¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? En población general, 40% de los dominicanos dicen que David Collado, 23.3% que Carolina Mejía y 20.6% que la vicepresidenta que hoy ocupa esta cartera. Vámonos a las elecciones. Sobre las elecciones del 2024, hablando de partidos políticos.
En la fotografía del momento, si las elecciones del 2024 para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿por cuál opción votaría usted? 57.1 de los dominicanos, con un ligero decremento de medio punto porcentual, votaría por el PRM. 18.3 por el PLD, con un ligero incremento de 3 puntos porcentuales. De nuevo, el proceso interno del PLD le suma al PLD este mes. Y 12.1 para lo que es la fuerza del pueblo. 2.5 por debajo. Ahí está. Veremos la suma, aquí es lo importante. Pero bueno, veremos ahora ya con caras y nombres de partidos. Si hoy fuera las elecciones a presidente de República Dominicana, ¿cuál opción votaría? 56.3 votaría por Luis Abinader. 20.6 votaría por Abel Martínez, de nuevo un incremento del mes pasado del 2.4. Insisto, el proceso interno del PLD les fue favorable para este partido. Y Leonel Fernández con 14.5. Si nos vamos ya a conjuntar los partidos en una posible futura alianza opositora, y con caras en esa alianza opositora, Luis Abinader, ante la pregunta que si solo hubiera 2 candidatos a presidente de la República, ¿cuál opción votaría? Luis Abinader tendría hoy 53.5% y Abel Martínez 38.1%. Es decir, aproximadamente 14 puntos de distancia entre uno y otro. Y cuando tenemos 14 puntos de distancia en una elección, a 2 años de la elección, pues tendríamos posibles escenarios que podrían con el tiempo complicarse. Es decir, necesitaría bajarse 7 puntos al PRM y subir 7 puntos el PLD con la alianza del otro partido. Entonces estaríamos hablando que son escenarios posibles, que habría que ver cómo evolucionan la lucha entre estos dos partidos políticos hacia una posible alianza o independientemente de cada uno de sus partidos, cómo crece. Cuando nos vamos al mismo escenario con Luis Abinader y Leonel Fernández, tenemos 54.9 con Luis Abinader y 34.5 con Leonel Fernández. Ojo, no hay mucha diferencia, 4 puntos de diferencia ya en una alianza de partidos con ambas caras de Abel Martínez y de Leonel Fernández. Los dos son competitivos en esos números entre el 34 y el 38% de intención de voto. Esto ya terminamos con los temas políticos, pasamos a los temas de coyuntura muy generales, donde se hicieron preguntas generales. Por ejemplo, para usted, Cristóbal Colón descubrió de América es un personaje bueno, 28.8, malo, 27.1, aún siendo pues, dominicana, el primer lugar donde pisa Colón tierra, los dominicanos no evalúan muy bien que eso digamos para nosotros un a Cristóbal Colón. Sí. ¿Qué tanto? ¿Cuánto fue que lo evaluamos? 28.8 bueno, 27.1 malo, 35.8 ni bueno ni malo. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué tanto se respetan los derechos a las personas de la tercera edad en Dominicana? 51% de los dominicanos dicen que algo y mucho. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte? 47.1% de los dominicanos de acuerdo, 35.1% en desacuerdo. Es decir, los dominicanos, de alguna forma... Pero claro, si la seguridad es uno de los temas más importantes. Pero no debe ser. Pero es alta que está la gente. ¿Qué opina que se debe hacer en el conflicto del proyecto del muelle de cruceros en Cabo Rojo y el Arrecife? 46.8% de los dominicanos dicen que debería haber una convivencia entre muelle y arrecife. Muy 42.1 cambiar la ubicación del muelle, pero en general la mayoría de los dominicanos dicen que se debe hacer algo, ¿no? Para alguna forma que no mover el muelle. Atención, María Elena. Y atender el arrecife. Grupo Jaragua. ¿Cree usted que el PRD, volviendo al tema del PRD hoy, se ha convertido en un partido de oportunidades? 57.1 dice que no. 25 dice que sí. ¿Cree que se mantendrá? Esa es pregunta importante para el PLD, hoy que está gozando de esta luna de miel del proceso interno. ¿Cree que se mantendrá la unidad en el PLD después de la consulta interna? 50.9 dicen que no, 49.1 dice que sí, es decir, los dominicanos están divididos, pero hay que generar la confianza en los dominicanos de que hay unidad en el partido. Eso depende mucho de el cierre de cicatrices después de un proceso electoral interno. Y que los que fueron contendientes de alguna forma se abracen, levanten las manos y que haya unidad entre todos los del mismo. ¿Cómo califica la postura del presidente Abinader hacia Haití? 62% de colaborativa, 26.1% de imparcial y 11.9% de provocativa. ¿Cree que Mantequilla
cree que deben de hacer? ¿Qué cree que deben hacer las autoridades con alias Mantequilla y su supuesto negocio multiplicador de dinero? El 54.1 de los dominicanos, someterlo por evasión. El 34.1, regularizar esa actividad. Y el 11.5, dejar que continúe con el negocio. La mayoría es que el gobierno actúe para someterlo. Dice la mayoría. Y otra, ¿entregaría usted su dinero al supuesto negociador multiplicador de dinero que administra alias Mantequillas? 97.6 los dominicanos dicen que no. No entregaría parte de dinero. Y 2.4 dice que sí entregaría. Lo mismo idiota. Bien, ¿qué potencia extranjera cree usted que debería asumir la estabilidad de Haití? 51.4 Estados Unidos, 31.7 Francia, 6.2 Canadá. ¿Cuál es su opinión acerca de los controles migratorios importantes de la República Dominicana? 55.3 opina que son ineficientes. Así es. En el último mes, ¿ha sufrido usted algún problema de salud mental, ansiedad, pánico, depresión, estrés excesivo? 77.5 dicen que sí. En incremento, ojo, del 70% en julio. ¿Qué ha sucedido en el último mes con los precios de los productos que compra? 39.5 dice que han subido mucho, en una baja de 6 puntos de un mes a otro. 39.7 que han seguido igual o subido poco. ¿Qué diré los precios de los alimentos en los supermercados? 87.6 de nuevo con una baja. Estamos de alguna forma ya enfriando el tema económico. Son altos o muy altos. Y por último, la metodología. La encuesta fue tomada del 19 al 23 de octubre en un muestreo aleatorio estratificado con un tamaño de 3.499 dominicanos este mes. Estamos incrementando mes a mes el tamaño de la muestra. Bueno, señores, todo el que quiera los detalles, ver esta encuesta completa, hacerle sus observaciones, ya está publicada en la página de RCC Media. Ahí está la encuesta para que usted ahora se dedique a estudiarla de manera digamos, detallada, a compararla con otras mediciones y a señalar las cosas que usted entienda. Así es que gracias a Sergio Zaragoza. Nos vemos en un mes entonces. Gracias a ustedes, Julio. Gracias a Antonio Espelat de RCC Media. 4 meses ya con el levantamiento. Increíble, venía del hotel hacia acá. El chofer conductor del Uber, Frankelis, dice, usted es el de RD Elige. Y dije, bueno. Estamos haciendo bien acá. Saludos a Frankeli. Gracias por traernos por aquí. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Cambio y fuera.